a las personas con diagnósticos que los estigmaticen y permitan discriminación. Finalmente, el tema del estado terminal o del estado del dolor extremo. El dolor, como todos sabemos, es una forma de sensación. Ustedes conocen la famosa frase de los rafaelitas ingleses que decía "Beauty lies in the eyes of the beholder". La belleza está en los ojos del que mira. Bueno, el dolor es una de las sensaciones en las cuales uno nunca lo atribuye al objeto externo. No sé si me explico. Uno dice qué bello el paisaje, qué dulce el azúcar. Pero cuando uno tiene dolor, es el cuerpo de uno el que siente. No sé si no le culpo al cuchillo, ni culpo a... Puedo decir que el cáncer tal vez me da dolor, pero el que sufre el dolor es... Y la forma de dolor, el protopático, el epicrítico, da lo mismo porque son condiciones en las cuales se obnubila un poco la conciencia. Y en los grandes dolores, ¿qué hace uno? Por ejemplo, la Iglesia Católica ha permitido siempre lo que se llama la doctrina del doble efecto. Una persona que está en un estado terminal, con fuertes dolores, yo le doy morfina, que sé que es un fármaco potente, que probablemente lo va a hacer dependiente, y que si la persona, por haberle administrado la morfina, muere, yo no he tenido la intención de matar. Se ha producido un doble efecto. Esa doctrina nos salva mucho desde el punto de vista de la conciencia, porque lo que vale es la intención, lo que vale es la conjetura moral del acto, no el acto mismo. Si simplificamos la vida, en Occidente hemos tenido solo dos grandes tradiciones éticas. Cuando yo digo ética, entre paréntesis, digo una reflexión sobre la moral. La ética es a la moral como la musicología es a la música. O sea, la moral es el comportamiento de todos los días y nosotros calificamos de bueno o malo, de correcto o incorrecto. Pero la ética es una reflexión sobre por qué los comportamientos son buenos o malos, o por qué son correctos o incorrectos. O sea, no es solamente enjuiciar, sino también valorar y también dar un fundamento, ya sea religioso, ya sea filosófico, ya sea histórico. Por lo tanto, cuando yo digo tradiciones éticas, y tomo en esto a Max Weber, que distingue dos grandes tradiciones en el cielo. Una que él llama la ética de las convicciones, en alemán dicen Gesinnungsética. La otra es la ética de la responsabilidad, que en alemán llaman Verantwortungsética. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo me siento en un comité o hablo con ustedes, les digo, miren, yo soy creyente. Para mí el texto sagrado, sea el Corán, sea la Biblia o sea la Torá, es lo que vale. Yo estoy aplicando mis convicciones. Pero si yo tengo una función administrativa en un Estado y declaro, por ejemplo, que tenemos que repartir la anticoncepción de emergencia para prevenir males mayores como embarazos no deseados, de lo que estoy preocupado de las consecuencias de mis actos. Por lo tanto, me hago responsable. Ustedes se dan cuenta que son dos formas distintas de pensar éticamente. Y lo que ha hecho la bioética con esta institución social del comité es que estos momentos, a uno lo llamaremos deontológico, porque es la ética del deber. Yo debo hacer esto porque creo en lo que hago. Y la ética de las fines, yo hago esto porque la finalidad es buena. En el comité se juntan y a veces nosotros ni siquiera sabemos cuáles son nuestras convicciones más profundas y venimos a descubrirlas
porque algo nos choca, porque algo nos molesta, porque algo nos parece repelente. Si hay personas que aceptan las cosas más increíbles por la autoridad. También aquí hay experimentos psicológicos famosísimos que ustedes sin duda conocen. El experimento ese en que el jefe del laboratorio, con una persona que lo ayuda, un estudiante, y llega una persona que no sabe, y le dice, mire, usted a esta persona le va a dar shock eléctricos. Le va a empezar con 100 volts, después va a subir a 200 volts, después va a subir a 300 volts. Y las personas son capaces de hacer las cosas más increíbles por efecto de la autoridad. No necesitamos muchos más ejemplos de la vida política para saber que eso es así, pero el tema más crucial en esto es que estas dos tradiciones las tenemos todos tenemos convicciones que son muy personales, que entran en el ámbito de la vida privada, y también tenemos objeciones de conciencia que a veces nos impiden hacer ciertas cosas. En estos días se discute en Chile, en mi país, una nueva ley que va a permitir el aborto bajo 3 condiciones: violación, malformaciones congénitas o enfermedad de la madre. Y las posiciones al respecto son, como siempre, contrapuestas. Y acá en Colombia, el padre Llano escribió un librito que dice que existe la objeción de conciencia institucional, cosa que los juristas discrepan. No puede ser que una institución completa, como está ocurriendo en Chile con la Iglesia Católica, que dice que nosotros como institución nos oponemos a una ley de la República. Los dejo para que esto sea materia de un debate. La objeción de conciencia, según los juristas, es siempre una materia individual, pero vamos a ver, las instituciones no tienen conciencia, las instituciones son desalmadas, como decía. Por lo tanto, cuando nos encontramos frente a esto, nos encontramos frente a un caso de personas que están ya sea con dolor físico o con dolor psíquico, tenemos 3 problemas a los que yo quería referirme brevísimamente. En primer lugar, la investigación sobre el dolor. ¿Cómo hace la industria para determinar cuándo un nuevo fármaco puede tener potencia analgésica? Los experimentos que se hacen con animales son brutales. Hay uno que probablemente ustedes conocen que se llama hot plate. ¿Conocen el hot plate? Se pone una rata encima de una y se la va calentando. 50, 70, 100 latas de la rata salta. Entonces uno le administra el nuevo analgésico y ve si la rata aguantaba antes hasta los 70, hasta que se estaba prácticamente cocinando las patas, y con el nuevo analgésico puede resistir hasta 80. Entonces es bueno. La investigación sobre el dolor en animales es una cosa impresionante, y les cuento uno de los métodos más simples. Después los modelos animales de depresión son impactantes también. Monos que están inmovilizados en una jaula durante semanas, y que, por cierto, uno se va a quedar deprimido si está inmovilizado en una jaula durante semanas, y ahí se prueban entonces los nuevos métodos. Por lo tanto, la primera nota ética es cómo hacemos la investigación sobre el dolor desde el punto de vista ético. Tal vez no sea posible hacerlo de otra manera, porque el dolor es algo que no tenemos nosotros ninguna manera de saber en los animales, sino por sus manifestaciones conductuales. El neurofisiólogo mexicano Arthur Rosenbluth, que trabajó con Walter Cannon, decía: en este laboratorio el único que tiene razón es el gato, porque ellos experimentaban con gatos. Rosenbluth es uno de los grandes de la neurofisiología mundial, trabajó con Cannon. Y ese era el segundo. Cuando alguien está en extremo dolor, ya sea psíquico o físico, y no está en condiciones de tomar decisiones, entonces ahí uno tiene 2 opciones que también se usan en los casos de la demencia: lo que se llama el substituted judgment
el juicio vicariante o sustituto, y el best interest principle, el principio del mejor interés. Si yo conozco a la persona y puedo reconstruir su vida, sé lo que esa persona hubiera querido en esa circunstancia. Por lo tanto, puedo operar según el principio del mejor interés. Pero si no me puedo poner en su lugar y tener un juicio vicariante, yo preferiría que se me hiciera esto o lo otro. Y ya le digo, la analgesia, que ha sido uno de los grandes logros de la humanidad, que por cierto, como todos los grandes descubrimientos prácticos, tuvo lo que llaman en alemán una Prioritätsstreit, una lucha de prioridades. Uno fue el dentista de Boston, William Thomas Green Morton, que con el gas hilarante, el óxido nitroso, fue el primero que aplicó esto para sacar muestras. Y el otro fue un doctor Long en Georgia, que dijo que él había cubierto las propiedades analgésicas del gas hilarante. Y después vino este ginecólogo que operó que permitió el parto de la reina en Inglaterra mediante Jeter, que fueron los primeros que hicieron esto, pero todos tenían riesgo, tenían que arriesgarse para hacer estas experiencias. La síntesis de esto es que cuando ustedes se encuentran con un caso de extremo dolor y cuando ya no hay posibilidad de volver atrás, de que vivir en enfermedades terminales o enfermedades que no pueden. La idea de paliativo, usted sabe, paliativo viene de la palabra latina pallium, que quiere decir manto. O sea, el cuidado paliativo o el hospice, como no tenemos en América Latina ese movimiento, son lugares donde la gente va a morir. Pero paliativo quiere decir pallium, o sea que se recubre todo pero no se hace nada. Esa es la idea de no se hace intervención terapéutica. Y en el hospice movement, lo que hacen las personas es que pierden sus papeles profesionales. Entonces son todos caregivers, dadores de cuidado, independientemente de que sean médicos o parientes o cosas así. Entonces yo diría que hay que tener presente primero el problema ético de la investigación sobre el dolor, ya sea en sujetos humanos o en animales, y el problema del juicio sustituto o del principio del mejor interés cuando las personas no están en condiciones de tomar decisiones por su propia cuenta. Y por cierto, la búsqueda del sentido, el investigador alemán Sauerbruch, que escribió un libro bellísimo sobre el dolor, decía que cuando uno le puede dar sentido a las experiencias dolorosas, de alguna manera las puede controlar mejor. Y la búsqueda del sentido es una de las cosas que un asistente bioético puede hacer en una institución hospitalaria. Bueno, con eso yo creo que estamos terminando, si no van a quedar todos los niños. Gracias. En algunas investigaciones y actualmente participo en algunas investigaciones
situaciones en las que se les da dinero a los pacientes, indicándoles pues, que su aperitivo después de la prueba es bastante incómoda a veces. Y bueno, y para los pasantes, no sé, observo que en muchas investigaciones se hace así, pero con este asunto del soborno me estoy sintiendo un poco mal. Entonces quisiéramos ver cómo uno logra paliar esa situación del soborno. Lo siguiente es el marcador biológico. Recuerdo, seguramente usted lo sabe mejor que yo, no sé si fue en los 70 o en los 80, donde se intentó marcar a los homosexuales por el tamaño del falo. Son unas muestras escandalosas, 2000 quizás más, indicando que los homosexuales tenían falos mucho más prominentes. Afortunadamente esto se cayó y los heterosexuales tuvimos la posibilidad de participar en el mismo rango. Y bueno, pero lo menciono porque justamente porque el propósito que se ha intentado la ciencia ahorita, todas las ómicas, biológica, proteómica, genómica, han intentado es tratar de construir marcadores biológicos putativos que permitan delinear no solamente farmacogenética o farmacología personalizada, pero no sé hasta dónde ahí se le entra a uno un inconveniente ético. Y el otro elemento que me gustaría, si usted me puede dar su punto de vista, es con Alzheimer. Aquí en Colombia, no sé si el doctor Rolas está enterado, estamos con Francisco Lopera y el grupo de California, con COSIC, trabajando esto de la vacuna de Alzheimer familiar.